Aquí estamos con otro momento más del libro de los Hechos. Hacemos una breve introducción, un breve repaso, finalizamos con el capítulo 1 y hoy, Dios mediante, estaremos viendo el capítulo 2, el poderoso capítulo 2 del libro de los Hechos. Desafiante, maravilloso, una bendición tremenda poder estudiar el libro de los Hechos, poder capacitarnos. Oro a Dios que no solamente pueda compartir conocimiento, que es muy bueno, es algo que la Biblia nos enseña, que debemos escudriñar las Escrituras, pero que también pueda haber una aplicación práctica. Como digo, este estudio tiene una finalidad, también una temática que es no solamente poder compartir conocimientos, sino que también tenga su aspecto devocional. Es decir, que haya una aplicación para nuestras vidas. Normalmente utilizaré varios estudios a lo largo de todo el libro de los Hechos, pero uno de los que será preponderante será el método devocional. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué quiere decir y qué me dice a mí? Sí, ¿qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a estar estudiando. Y también ¿qué me dice a mí? ¿Qué aplicación puedo poner a todo lo que estoy escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos libera, la palabra de Dios nos da gozo, la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Cuántas cosas que hace la palabra de Dios? Entonces yo no quiero hoy compartir simplemente un estudio en el que nos aburramos estudiando algo de historia y nada más, sino que la viva, la bendita, la poderosa palabra de Dios pueda ser estudiada, pueda ser escudriñada y aplicada a nuestras vidas. No solamente que sea un concepto que quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, porque no nos serviría mucho si somos cabezones, que aprendemos conocimientos y podemos citar textos de la Biblia y podemos decir yo estudié tal y tal libro y somos unos cabezones con unos pies muy chiquitos, porque en realidad debería ser algo proporcionado. Tener un conocimiento bien amplio de la palabra de Dios, pero también pies acordes a ese cuerpo, ¿no? Es decir, que tengamos una mente con el conocimiento, pero también pies que muevan a la acción. Un equilibrio en el cuerpo de Cristo. Así que este desafío, voy a hacer una introducción, como siempre. Ustedes saben que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la repetición, fundamentalmente. Vamos a encontrar que en la Biblia hay repetición de conceptos continuamente. Si estudiamos la palabra, el concepto de pecado, vamos a encontrar desde el Génesis hasta Apocalipsis, se repite el concepto de pecado, de amor, arrepentimiento, perdón, misericordia. Hay conceptos que se repiten una y otra vez. Y el propósito de que Dios repite continuamente es porque somos, dice la Biblia, olvidadizos. Somos muchas veces personas tan limitadas con nuestra mente, con nuestra capacidad, que necesitamos que se nos reitere una y otra vez porque tenemos la tendencia a relajarnos y a olvidar los conceptos. Así que voy a estar repitiendo algunos conceptos que usted dirá, bueno, o vos vas a decir, esto ya lo dijo. Mi propósito es que en la repetición está ahí la posibilidad de tener también el aprendizaje. Es decir, necesitamos repetir conceptos para que nos queden grabados. Y si vos podés decir, bueno, esto ya lo vimos, yo ya lo recuerdo, fantástico, gracias a Dios que pudiste grabar los conceptos. La idea es que podamos ir avanzando, pero sobre una base firme. Dejar en claro el capítulo 1 del libro de los Hechos, el contexto histórico, en los propósitos, y entremos ya en el libro histórico, en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, para que podamos ir tomando los mejores conceptos en cuanto al conocimiento, como dije, y también lo que nos deja a nosotros, el aprendizaje, sobre todo espiritual. Yo te puedo asegurar algo, que una vez que finalicemos el libro de los Hechos, si estás en todos los miércoles recibiendo esta palabra, compartiendo, leyendo vos también en tu casa, tu vida va a tener un impacto, va a ser impactada tu vida por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque produce resultados.
vas a tener un crecimiento espiritual. Así que te animo, no te desanimes, si tenés actividades, si no, en este momento no te podés conectar, velo después, va a estar en YouTube, así que podés verlo más tarde, a la hora que sea, antes de dormir, con toda la comodidad. Entonces, vamos a lo que es el libro de los Hechos que hemos iniciado en días pasados y dice el texto mismo en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tenemos mucha información ahí. Está escribiendo a un tal Teófilo, una persona que, según los eruditos bíblicos, iba a recibir el escrito de Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre, y también el libro de los Hechos. Ese era el primer tratado, Hechos es el segundo tratado, y le está hablando a un Teófilo, alguien de suma confianza que en teoría iba a recibir el escrito, los iba a copiar con mucho esmero, con mucha precisión, y después los iba a compartir. Es decir, que se iba a multiplicar el alcance de la palabra de Dios. Y la otra frase, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como si algo quedó inconcluso, pero en realidad no. El Señor Jesús inicia el ministerio a través de su propia vida, un ministerio poderoso, un ministerio maravilloso, un ministerio que realmente cambió a la historia, pero queda con puntos suspensivos. Jesús dice en un momento, es necesario que yo me vaya, porque si me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, esto el último de la tierra. Les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, investidos de lo alto. Es decir, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis en ese momento poder. Hablamos el poder del Espíritu Santo, bueno, tendríamos que tomar horas para hablar lo que es las implicancias del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es demasiado extenso para hablarlo en una sola charla. Tendríamos que tomar capítulos y capítulos para poder expresar todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y luego a través de nosotros cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Pero el Señor Jesús les sintetizó y les dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. El Señor Jesucristo les había mandado, les dio una orden de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Bueno, la promesa del Padre llegó, ahora lo vamos a ver. El Señor les había prometido ese poder. El escritor, como dijimos, Lucas, el autor del evangelio que lleva su nombre, ahora el libro de los Hechos, como una continuidad de lo que él venía dejando plasmado en su evangelio, de la obra del Señor Jesucristo, vida, ministerio, muerte, resurrección, ascensión, y luego en el libro de los Hechos deja una visión completa de los comienzos del cristianismo. Los primeros creyentes, la iglesia primitiva, necesitaba una relación entre lo que eran los evangelios escritos por los distintos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y una relación que diera una continuidad de enseñanza. Lo encontramos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos que, como les decía, en inicios no tenía nombre, después le pusieron el libro de los Hechos de los Apóstoles, todavía figura en nuestra Biblia así, pero un título más correcto sería Los Hechos del Señor Jesucristo resucitado por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia. Ese sería un título un poco largo, pero que sintetizaría realmente el libro de los Hechos. Narra el derramamiento del Espíritu Santo, que sería en Jerusalén. Es un libro histórico, Hechos, que no narra ya los fracasos del pueblo de Dios como era siempre en el Antiguo Testamento. Israel le costó, pero aprendió que la idolatría no era lo mejor para ellos, que necesitaba buscar a Dios, y finalmente, luego de muchos tiempos de juicios que tuvo, y especialmente cuando estuvieron en Babilonia, en la esclavitud, ellos aprendieron algo: Jehová, Dios, Jehová, uno es. Y esto hasta la fecha
los judíos en cualquier parte del mundo, los que son devotos, los que realmente respetan la palabra de Dios, lo que es el Antiguo Testamento, ellos dicen Jehová, Dios, Jehová, uno es. Se terminó el problema de la idolatría. También habla de que ya el libro de los Hechos nos menciona el Mesías ya había llegado luego de miles de años de espera. Ya estaba el Mesías que había sido profetizado en muchas ocasiones. Desde el Génesis tenemos ahí la primer mención, lo que es llamado el protoevangelio, la primer mención de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. En Génesis 3:15, ahí se menciona. Luego también tenemos relatos sobre la vigencia del nuevo pacto. Ahora, cuando el Señor cumple su ministerio, se queda marcado la vigencia del nuevo pacto. Con su resurrección el Señor había traído gozo a sus seguidores. Estaban henchidos de alegría sus corazones y estaban con tanto entusiasmo porque vieron que su maestro no había fracasado. Él vino a cumplir un propósito, vino a morir por la humanidad y a darnos vida eterna. Todo el libro de Hechos tiene un tono de júbilo, entusiasmo, sensación de plenitud y esperanza. Como les decía, el mejor título que sería es los hechos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo por medio de su iglesia. La palabra del Señor nos habla acerca de cuál sería el propósito del libro de los Hechos y el contexto histórico, la situación que estaba pasando. El libro de los Hechos relata frases muy particulares como me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Algo que encontramos en el Antiguo Testamento es el trato de Dios con un pueblo. En Éxodo el Señor los reúne y les habla y le dice al pueblo de Israel, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo especial. Y la función que tenía que tener en ese momento el pueblo de Dios, en un momento tiene que realizar dos tipos de acciones. Una acción centrífuga y una acción centrípeta. Primero, una acción centrípeta. Tenía que Israel en el Antiguo Testamento atraer a las naciones para que conocieran al Señor. Porque el plan de Dios no era tener un pueblo precioso, maravilloso, los mimados, un pueblo especial, pero que el resto se perdiera. No. Desde el inicio encontramos que Dios quiere que toda la humanidad se salve. Ahí lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 12, cuando el Señor le habla a Abraham y hace pacto con él y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la semilla del plan del evangelio, buenas noticias para toda la humanidad. Ese pacto fue reforzado con otros pactos, ratificado con otros pactos que el Señor fue haciendo de pura gracia, de su propia voluntad. El Señor fue dando estos pactos que tenían alcance no solamente para el pueblo judío, sino para también todas las naciones de la tierra. El segundo paso del pueblo de Israel tenía que cumplir una función ahora centrífuga. Centrífuga es hacia afuera, ¿no? Como una centrifugadora tira el agua hacia afuera, así también el pueblo de Israel ahora tendría que cumplir una función de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La mala noticia, el pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel fue egoísta. El pueblo de Israel, representado en el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, prefirieron por envidia que el Señor Jesucristo pereciera en la cruz, pero no reconocerlo como Señor, porque el mensaje del Señor Jesucristo era un mensaje revolucionario, un mensaje de amor, un mensaje abarcativo. Él comía y compartía con la gente que no eran judíos. Estaba con personas que decían eran pecadores según el concepto de los religiosos de aquel tiempo, y eso no les gustaba a los religiosos. Preferían quedarse con la religión y perder al Mesías.
Y esa fue la elección que hicieron. Así que Israel fracasó en su misión. Pero qué bueno que es nuestro Dios, que Él levanta ahora una nueva nación. Él levanta una nación que en realidad es un pueblo que involucra a todas las naciones de la tierra. Y ahora el libro de los Hechos nos relata cómo es la evangelización a todas las naciones de la tierra. Y lo vamos a estar viendo ahora en detalle. Encontramos en el libro de Hechos el crecimiento, el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. También descubrimos que el libro de Hechos se sigue escribiendo hoy, en la actualidad, porque el libro de los Hechos no tiene un cierre, no tiene un amén final, sino que queda ahí como con puntos suspensivos, porque los Hechos, el libro de los Hechos se sigue escribiendo en la actualidad. Todos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, lo seguimos escribiendo por medio del Espíritu Santo en nosotros y nosotros siendo instrumentos en sus manos. El libro de los Hechos nos relata las cosas que Jesús comenzó a enseñar y ahora lo que está haciendo a través de su iglesia. Luego el Señor estaba enseñando acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Miren, queridos hermanos, podemos ignorar un montón de cosas de la Biblia y digamos, podemos sobrevivir espiritualmente, ¿no? Si descuidamos algunas cosas, bueno, va a verse afectada nuestra vida, pero no podemos soslayar, no podemos minimizar, no podemos dejar de lado la persona bendita del Espíritu Santo, porque es Cristo, está obrando a través de la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros, dice la Biblia, somos templos del Espíritu Santo. Podemos fallar en un montón de cosas, pero no podemos fallar en el hecho de amar, respetar y desear la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Jesús dijo, van a recibir poder. Si en estos días vos y yo estamos experimentando una falta de poder en nuestro ministerio, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trato con la familia, en el trabajo, donde sea, si notamos una falta de poder es simplemente que no le estamos dando lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, en realidad cada vez que una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y dice, Señor, te recibo en mi corazón, está recibiendo a la persona del Espíritu Santo. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición para este mundo. Les compartía que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas se verifican ciertos cambios, se verifican ciertas virtudes, ciertos dones, ciertas manifestaciones que son una bendición para nosotros y para terceros, para el prójimo. Cuando llega el Espíritu Santo y nos llena en plenitud, entonces tenemos una vida ordenada, les decía el miércoles pasado. También se expresa cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se puede evidenciar en nosotros lealtad a Dios y a sus mandatos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos amar al prójimo, aún a los difíciles de amar, aún hasta a los enemigos. Algo que no se usa mucho hoy o cuesta es que una persona cuando está llena del Espíritu Santo puede expresar autocontrol, dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida y le damos lugar, le permitimos que Él actúe en nosotros, no estamos a expensas de nuestros sentimientos, nuestras emociones que son llevadas como de un lado hacia otro muchas veces por cuestiones hormonales o el contexto social que nos toca vivir, sino que el Espíritu Santo trae paz a nuestra vida, trae tranquilidad a nuestro ser, trae orden y también trae autocontrol. Podemos ejercer el dominio propio. Si te pasa en estos días que no podés ejercer el dominio propio, habla con el Señor, habla con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, te rindo mis emociones, te rindo mi voluntad. Y entonces veremos cómo el Señor va a estar haciendo una obra profunda en nosotros. Continúo, avanzo. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa también en una buena relación con Dios. Dios tiene que ser el amor número uno en nuestras vidas. Si tenemos que decidir quedar bien con alguien, es con Dios. Dios es el número uno, o así debería ser en nuestras vidas.
llenos del Espíritu Santo nos vamos a llevar bien con nuestro prójimo, podremos manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, del cual se desprenden todos los demás: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Una vida llena del Espíritu Santo también se verifica en una pasión por la presencia de Dios. Hay personas a las que le sucede como le pasó a Sansón. Sansón era alguien que recibía la presencia del Espíritu Santo, tenía tanta fuerza que podía hacer lo que él quisiera, era poderosísimo. Y la presencia del Señor venía cada tanto sobre su vida, y él comenzó a descuidar la comunión con el Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia que un día pasó lo más terrible que puede pasar a una persona. Es que un día él se descuidó en la comunión. Él jugó con la unción que Dios le había dado, con esa presencia permanente que Dios le había dado, con esa bendición que Dios le había dado. Lo había honrado con la presencia del Espíritu Santo que venía de vez en cuando sobre su vida. Y un día él jugó con ese pacto que había, esa bendición que había sobre su vida. Y dice la Biblia que él, hablando con una mujer con quien él estaba, con Dalila, él le descubre su secreto y él pensó, ya vinieron los enemigos, lo atraparon, lo ataron, le habían cortado el cabello, que era el símbolo del pacto, y perdió sus fuerzas. ¿Y qué es lo que sucedió en su vida? Él dijo para sí mismo: me escaparé como las otras veces, pero él no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Hermanos, lo más triste que nos puede pasar en nuestra vida, no hay nada más triste que perder la presencia de Dios. Podemos perder seres queridos, sabemos que en algún momento todos nos vamos a ir de este mundo, perderemos seres queridos, eso es parte de la vida, así estamos ahora como consecuencia del pecado. Pero cuando perdés la presencia del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo no la notás y ni te das cuenta ni cuando se fue todavía, entonces estamos en gravísimos problemas. Esto le pasó. La historia más triste. Sansón es un ejemplo de alguien que fue visitado por el Espíritu Santo muchísimas veces, pero él nos dejó el ejemplo de todo lo que nosotros no tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que está escrito de antes, todo el Antiguo Testamento y más, fue escrito para nuestra enseñanza, para ejemplo de nuestras vidas. Así que cuidemos la comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas llenándonos, tenemos deseo de ser siervos de Dios. Tenemos deseo de tener una vida santa, ser santos. ¿Qué significa santos? Tener una aureola. ¿Qué significa ser santos? Apartado significa el término. Cuando uno santifica algo, tomemos por ejemplo esta copa, y si esta copa yo la separo para el uso del Señor y no para otra cosa, no va a ser usado en el uso común, sino solamente la estoy santificando. Así también cuando nuestras vidas han sido santificadas para Dios, significa apartados para Dios, apartados del mundo y santificados para Dios. Somos santos, el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Muy bien, continúo con el versículo 9. Hemos visto los primeros 8 versículos del libro de los Hechos, pero ahora avanzo el versículo 9 en adelante. Y nos dice así la Biblia: y habiendo dicho estas cosas, lo que ya habíamos leído, el versículo 8 decía: recibiréis poder. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, todos los que estaban reunidos ahí, no especifica si eran los 12 y más, por el contexto entendemos que eran más que los 12, eran muchos que estaban ahí el día que el Señor ascendió. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entendemos, evangelistas, que dicen eran ángeles en realidad. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La frase es: ¿por qué se siguen quedando ahí con esa visión de la partida solamente del Señor? Ese mismo Jesús, subrayo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Entonces volvieron todos a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, donde vivían, residían en esos días, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, 11 apóstoles porque el otro Judas ya no estaba. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se reunían a orar, a buscar la presencia del Señor, como Jesús les había dicho, estén ahí esperando la promesa del Padre. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces, ¿qué había pasado? Resumo. Judas cayó, como decimos, en desgracia. Judas, ya sabemos, vendió al maestro por 30 piezas de plata. Es decir, Judas, lamentablemente después, por el remordimiento, porque ni siquiera tuvo arrepentimiento, sino lo que tenía en su vida era remordimiento, fue, compró un terreno y finalmente no pudo, con ese sentimiento de culpa, había entregado al Mesías, a su amigo, al maestro, al Señor de señores, y entonces él se ahorcó, se suicidó, y bueno, después cayó todo su cuerpo. Da detalles acá que son un poco, bueno, fuertes, el concepto de qué es lo que le pasó cuando él cae y su cuerpo se destruye y todo esto. Y entonces cita ahí Pedro, está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, Judas había caído de la gracia del Señor. De los 12 quedaron 11. Es necesario que alguien tome su lugar para que se complete el número de los 12 apóstoles del Señor, está diciendo Pedro. Ahora, ¿por qué tenía que completarse el número de los 12? En la Biblia encontramos distintos números que tienen significados muy especiales. Tenemos 40 días de Moisés en la montaña recibiendo revelación del Señor. Volvió a subir 40 días otra vez. Encontramos que las tribus eran 12. Los discípulos del Señor eran 12. Hay números que se repiten y tienen ciertos significados y que se verifican luego en el libro de Apocalipsis. Así que aquí tenía que haber el número 12, porque en Apocalipsis se habla acerca de 12, representando a las 12 tribus, cimientos y demás. El número 12 como algo completo de lo que el Señor había elegido de sus apóstoles, de sus 12. Entonces estaban los 11 y dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo, alguien tiene que tomar el lugar, y tenían 2 personas, señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ahora quiero llamar la atención con respecto a algo que hicieron. Dice, y orando, primero oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, es decir, la condenación. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Se completa el número de los 12. Por supuesto, te habrá llamado la atención, o le habrá llamado la atención que dice echaron suertes. Bueno, estamos en el tiempo ya del nuevo pacto, y es la única vez que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la única vez que encontramos que usan este método. Creo que es excepcional y no es para repetirlo de echar suertes, es decir, de dejar lugar a
digamos, a la suerte, ¿no? Es decir, que podamos tomar una decisión sin una revelación, sino que simplemente echaron suerte. Es una costumbre que se tenía en ese tiempo. No es para que nosotros lo hagamos, ¿sí? Una sola vez se relata, con lo cual, por eso podemos entender que no es algo que hay que repetirlo. Se hizo una sola vez y después ya no fue una costumbre, no fue una forma en que se resolvían las cosas en el futuro, sino más adelante ya, porque después hubo un crecimiento espiritual, el Espíritu Santo revelaba las cosas que debían suceder. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos a hablar acerca del capítulo 2, vamos a introducirnos, no creo que podamos finalizar hoy, pero vamos a introducirnos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, un capítulo trascendental, un capítulo que nos va a marcar, creo que a todos. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés era la segunda fiesta más importante del año judío, ¿sí? La primera es la Pascua. La segunda fiesta más importante del año judío era el Pentecostés. Era una fiesta de cosecha en la que los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaban ante Dios. Es decir, era un momento de gratitud al Señor, un momento de algarabía, un momento de gozo, de alabanzas a Dios, porque Dios había permitido, había dado una nueva cosecha. Ahora, qué curioso, ¿no? Pentecostés simboliza para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia primitiva y para todos nosotros, el principio de la cosecha divina de almas en el mundo. El Pentecostés estaba simbolizando justamente los primeros frutos de la cosecha. Y justamente cuando llega el Pentecostés, que ahora lo vamos a leer, nos está relatando en realidad los primeros conversos y después continuaría hasta nuestros días y después de nosotros también, hasta que el Señor venga. Así que habiendo hecho esta introducción, Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Interesante. Podemos estar juntos y no unánimes. En un colectivo, bueno, ahora con la pandemia no se puede tanto, pero yo he viajado en colectivos o en trenes y uno está como sardina, agarrado así de pie y apretado y lleno de gente y estamos juntos, pero no unánimes. Y lo que el Señor está buscando es que nosotros estemos en un mismo espíritu. La iglesia, los 120 estaban ahí. Llegó el día de Pentecostés y estaban los 120 unánimes juntos, con un mismo propósito, esperando que se cumpliera la promesa del Padre que el Señor Jesucristo había dejado. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, ¿no son de la región de Galilea, que tendrían que hablar solamente un idioma? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo menos 15 idiomas representados ahí, en ese grupo de personas que estaban glorificando a Dios, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, es decir, en otros idiomas, glorificaban a Dios en idiomas que ellos no conocían.
Hermanos queridos, el poder de Dios que el Señor había dicho, había predicho que iba a venir sobre aquellos que estaban esperando, sus discípulos, vendría el Espíritu Santo y recibirían poder, había llegado. El poder de Dios había llegado. Se sintió un viento como de un viento recio en un lugar cerrado. Se vieron como lenguas de fuego, como llama, asentándose sobre cada uno de ellos. La irrupción del Espíritu Santo. Y esto no se repitió, estas mismas características, pero el Espíritu Santo sigue viniendo sobre las personas que le abren el corazón y que creen que el Espíritu Santo es para ellos. No voy a avanzar más en este capítulo, pero sí quiero sintetizar con respecto a el valor del bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas se ponen como acérrimas enemigas o conceptos totalmente contrarios a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Conozco personas, muy buenas personas, gente muy amable, muy educada, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo y se lo pierden. Es más, he leído acerca de algunos comentarios teológicos de algunos, dicen, bueno, no, el Espíritu Santo es para algunos, para otros no. Bueno, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, porque la promesa es para todos, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice para todos, es para todos. Pero yo quiero sintetizar de los resultados inmediatos del bautismo del Espíritu Santo, y vamos a profundizar en esto el próximo miércoles. Perseveraban unánimes en oración. El Espíritu Santo les daba esa unanimidad para no estar distanciados, peleados, discutiendo, unánimes. Ellos habían sometido su voluntad al Señor. Dijeron, sin decirlo, hágase tu voluntad. Ellos pusieron un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo se manifestara en ellos. Cumplieron lo que el Señor les había dicho, estaban esperando la promesa. Hermanos queridos, cuando el Señor nos manda algo, tenemos que cumplirlo. Muchas veces nos perdemos bendiciones, andamos un poco ahí cabizbajos, desanimados algunos, deprimidos otros, a veces oprimidos por el diablo, con angustia. Algunos ahí dice, andamos acá tirando y sin fuerza, sin energías espirituales, porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. Este es el tiempo en que tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven, te doy lugar, por favor, llena mi vida. Y el Espíritu Santo está buscando vasos que estén dispuestos, vasos vacíos, que se vacíen de su orgullo, de su yo, para llenarlos. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, no me alcanza el tiempo para decirles, pero la persona es transformada completamente. Un Pedro que era un cobarde a veces, ciclotímico, ahora de repente se convierte en un paladín del Evangelio, ¿no? Y así tenemos ejemplos, los discípulos, todos los discípulos en algún momento tuvieron esa actitud de cobardía, pero ahora llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, luego lo vamos a estar viendo, que oraban por los enfermos y ocurrían milagros extraordinarios, y esto lo vamos a estar comprobando. Los nuevos creyentes habían nacido de nuevo y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y fueron revestidos, investidos de poder de lo alto. Un poder que no tiene límites porque Dios es infinito, Dios todo lo puede hacer. Fueron regenerados con la presencia, fueron sellados, fueron santificados, fueron llenos hasta desbordar. Tuvieron una manifestación externa también del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo significa sumergir en, es decir, fueron como sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, fueron llenos, fueron hasta desbordar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y tuvieron una manifestación externa, comenzaron a hablar en otros idiomas, estaban capacitados con los dones, tenían declaraciones proféticas, tenían mayor sensibilidad espiritual ante el pecado y ante la santidad de Dios,
mayor deseo de agradar a Dios y bueno, tendría mucho más para compartir y tengo que detenerme aquí porque el tiempo no me alcanza para compartir todo lo que es el mensaje. Lo cierto, hermanos queridos, el Espíritu Santo fue dado o lo envió el Señor para todos sus hijos. ¿Qué pasa si vivimos sin la presencia del Espíritu Santo? Va a ser mucho esfuerzo y pocos resultados. Vamos a luchar, vamos a pelear con nuestras fuerzas y no vamos a alcanzar todo lo que nosotros queremos. Pero si permitimos que el Espíritu Santo tome nuestro corazón, tome nuestra vida, si permitimos que el Espíritu Santo nos inunde, vamos a experimentar poder de Dios. Vamos a experimentar la gracia, la bendición del cielo sobre nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Vamos a poder orar por una persona que está enferma y esa persona va a sanar en el nombre de Jesús. Por supuesto que no ocurre en todos los casos, pero cuando hay fe, cuando es la voluntad del Señor, ocurre la sanidad. Tendremos la autoridad o la capacitación muy especial para orar por las personas que están atadas por el enemigo y van a ser libres. Algo que sucedió, para cerrar hermanos, lo que sucedió con los creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Comenzaron a orar por los enfermos y se sanaban. Ocurrían milagros extraordinarios. Liberaban a los que estaban endemoniados. Recibían palabra de sabiduría. Los dones del Espíritu Santo estaban activos. Recibían fuerzas especiales. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, nos da poder. Nos da unción, que es presencia permanente de Dios. Nos da gracia. El fuego del Espíritu Santo nos fortalece, nos llena, nos inunda. Se va la depresión, se va la angustia, se va el desánimo, se va el temor. Tenemos poder para vencer los ataques del enemigo. Tenemos poder para vencer esas tentaciones terribles que el enemigo nos manda. Tenemos poder para sobreponernos en las horas de las pruebas y las dificultades. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, en realidad estamos revestidos, investidos con ese poder que tenía el Señor Jesucristo para obrar milagros, señales, prodigios y maravillas. Dios nos ayude, que Dios te ayude, que Dios nos ayude y podamos darle lugar al Espíritu Santo. Vamos a estar hablando más el próximo miércoles, compartiendo acerca de este capítulo 2, finalizando el capítulo 2, y luego vamos a entrar en ese tiempo precioso de ver todo el libro de los Hechos, donde nos vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a llenarnos de entusiasmo al ver que todo lo que ha acontecido antes puede acontecer en este tiempo. Todo lo que Dios ha hecho, la mano del Señor no se ha cortado para obrar, Él sigue obrando. Así que Dios quiere usarnos, quiere usarte a vos, a mí, como instrumentos de bendición. Solamente hoy, digámosle, querido Espíritu Santo, ven sobre mi vida, ven sobre mi familia. Oremos. Padre querido, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das, por tu bondad, por tu misericordia. Yo bendigo la vida de mis hermanos, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Bendice cada familia, bendice cada hogar ahora. Tu presencia esté, Señor, ahora, de la cabeza a la planta de los pies. Reviste con tu bendición, reviste de lo alto a cada persona. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Si alguien está enfermo ahora, reciba sanidad. Si alguien está triste, reciba tu gozo y reciba tu bendición. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Llénate del Espíritu Santo. Permitile al Señor que Él te llene en todas las áreas de tu vida. Permitile que el Espíritu Santo tome control de del trono de tu vida y vas a experimentar lo que es el poder de Dios operando en tu vida y a través de tu vida. Dios te bendiga. Si te fue de bendición esta palabra, pensás que puede ser de bendición para otra persona, compartilo ahí en Facebook y que pueda llegar hasta lo último de la tierra, personas que están necesitando la palabra del Señor. Dios te bendiga, nos reencontramos el día viernes, Dios mediante,
con un tiempo devocional donde estaremos orando por las personas enfermas, por milagros. Si tienes una petición, envía las peticiones, estaremos clamando al Señor juntos y veremos los milagros del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, grandes bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao.